visión malthusiana, la creencia de que los recursos del planeta son limitados, ha influido durante décadas en ámbitos como la economía, el medio ambiente y la política internacional. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Nuestro siguiente invitado sostiene que esta narrativa es errónea, que habitamos un planeta mucho más rico y lleno de posibilidades de lo que se suele afirmar, y que el verdadero problema no es la escasez, sino la mala gestión de los recursos. Él es Agustín Argelich, ingeniero en telecomunicaciones, experto en transformación digital, colaborador del think tank Intelligent Community Forum, profesor del máster de comunicación digital y nuevas tecnologías de la Universitat Abat Oliba Seu de Barcelona, del máster en liderazgo de la Universidad de Lleida y de la asignatura de consultoría en la Genève Business School. Además, es autor del libro Analizar, Actuar y Avanzar. Agustín, bienvenido a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, he pronunciado una palabra un poco extraña, que es esto de malthusiana, ¿no? Visión malthusiana. ¿Qué significa esto de la visión? ¿Quién fue Malthus y qué es la visión malthusiana? Bueno, vamos a ver, Malthus, para asombro de todo el mundo, porque la gente no sabe muy bien quién es, fue un clérigo anglicano, ¿vale? De hace unos 200 años. Y él decía que, bueno, era muy duro en cuanto al crecimiento de la población y consideraba que se había llegado al límite, que el planeta ya no soportaría más población y que la misma naturaleza se iba a encargar de destruir a los individuos que gozaran o que se atrevieran a nacer en ese planeta lleno de gente, ¿no? Está claro que es una visión que se ha demostrado completamente errónea, pero que por desgracia sigue siendo muy influyente. Por ejemplo, Kissinger era un gran malthusiano, y yo creo que el actual gobierno español también es muy malthusiano, aunque igual ellos ni siquiera lo saben, ¿eh? Pero obviamente es esta visión negativa que hay datos absolutamente incontestables que demuestran lo errónea que es, ¿no? Aparte de eso, hay un punto muy claro, que es que Malthus desarrolla sus teorías o su pensamiento basándose en dos cosas, ¿vale? En primer lugar, en un exceso absoluto de ego. O sea, nadie, si nosotros no somos capaces de resolver un problema, nadie detrás nuestro va a ser capaz de resolver o afrontar ese problema, con lo cual de aquí se deduce el gran error, ¿no? Quiere decir que él toma las decisiones en base a la tecnología actual, a los conocimientos actuales en un momento dado, y niega absolutamente la capacidad de descubrir desde nuevas fuentes de recursos hasta desarrollar nuevas tecnologías. Con lo cual, al final, pues se desmonta todo el mensaje, todo el discurso de Malthus, que es un discurso, sobre todo, tremendamente pesimista, y que yo he intentado combatir, pues tanto en mi libro Analizar, Actuar y Avanzar, que es un libro que habla de mejora continua e innovación, como en los trabajos, en las conferencias y en los artículos que publico y en las conferencias que me invitan a dar en diferentes foros, ¿no? Algunos de ellos internacionales. Yo colaboro con un think tank, un centro de pensamiento con sede en Estados Unidos, se llama Intelligent Community Forum, y en este foro lo que hacemos es trabajar y desarrollar ideas para construir sociedades más prósperas en base, pues, a una serie de criterios, en concreto 6 criterios, como primero es el desarrollo de infraestructuras, que, como se ha demostrado, es absolutamente crítico para que funcione una sociedad. El segundo punto, que para mí todavía es más importante, es la creación de talento, el desarrollo de talento, o sea, la educación de las nuevas generaciones. El tercer punto, como ya puedes deducir también, es el tema de la innovación. El cuarto punto es la equidad, o tener cuidado de todos los ciudadanos y de todas las personas. La sostenibilidad, pero no una sostenibilidad en cuanto a, digamos, a este exceso que tenemos ahora, casi te diría que prácticamente panteísta, ¿no? O sea, la naturaleza es Dios. No, bueno, la naturaleza está a nuestro servicio, tenemos que cuidarla,
Pero no solo tenemos que cuidar la naturaleza, sino que además tenemos que cuidar nuestro legado cultural, nuestra civilización, un montón de cosas. Y por supuesto el gran punto clave, que es a mi entender, que es como un paraguas que cubre estos 5 puntos anteriores, que es el tema del liderazgo. Yo creo que en estos momentos, pues como comentabas en la introducción, y como te vamos a comentar, a tener la oportunidad de comentar a lo largo de esta conversación, pues hombre, recursos en el planeta no es que hay muchísimos, pero realmente podemos hacerlo mucho mejor, podemos gestionarlos infinitamente mejor, y para ello pues es importante quién lidera. Ya con lo que has dicho ya me salen muchas preguntas que podría hacerte. Por un lado, entiendo que Malthus no tenía en cuenta la capacidad de innovación precisamente que puede contrarrestar el daño que podemos hacer en un momento dado en el entorno, o los problemas los desafíos que podamos afrontar como civilización, ¿no? O sea, entiendo que la clave está en que quizá Malthus no confiaba, como decías, en la capacidad que tenemos de Malthus innovar. Era un pesimista. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Vamos a ver. Está claro que no hemos llegado al límite ni hemos llegado ni al límite tecnológico ni al límite de los recursos que nos ofrece el planeta. De hecho, mi tesis es que el planeta está inexplorado, y te lo voy a explicar, ¿vale? El planeta está inexplorado. Pero la mayoría no sabemos lo que hay debajo de los océanos, tenemos absolutamente ni idea. Está mucho mejor cartografiado la superficie del planeta Marte que no el fondo de los océanos. Bueno, de hecho se dice que sabemos más del universo incluso que del no sé si esto es un mito o no. No, es una realidad. Pero el tema es ese, que está muy, muy, muy poco explorado. Sin embargo, existe el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Sabes que es una fecha en la que se estipula cada año y en la que la humanidad ha consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Entiendo que desde tu perspectiva es mentira, o sea, el Día de la Sobrecarga de la Tierra no tiene razón de ser. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vale. Bueno, como te comentaba, obviamente no sabemos. Si no conocemos o tenemos más de la mitad del planeta inexplorado, obviamente es difícil saber cuántos recursos nos quedan, cuántos recursos nos quedan. Pero vamos a poner simplemente un ejemplo, un ejemplo que estos días está muy en boga, que es el tema del sol, ¿vale? De la energía que nos llega del sol, y la comparamos toda la energía que nos llega del sol con la energía que utilizamos toda la humanidad en un día. Pues estamos utilizando una infinitésima parte. O sea, porque estamos del orden, toda la energía que en estos momentos consume el planeta está del orden de 20 teravatios. Y la que nos llega está del orden de 170.000 teravatios. Cada día nos llega esa energía. Con lo cual, hombre, el problema sí que lo tenemos el día que se apague el sol. Ahí sí que estamos vendidos. Ese día sí, porque obviamente, a ver, el sol está claro que es un recurso que tenemos disponible, que por cierto, y la gente desconoce muchísimo, el sol es una central nuclear. Un tema muy polémico. Pero es una central nuclear, es una central nuclear natural, y es una central de centrales, digamos, en la energía nuclear hay dos, Hay dos formas de obtener energía, que es por fusión y por fisión, ¿vale? Por fisión, que son las centrales que tenemos en estos momentos funcionando, por ejemplo, las centrales que tenemos aquí en Tarragona, al sur de Barcelona, pues son centrales nucleares de fisión, en la cual la energía se obtiene al romper un átomo de uranio. Entonces esto genera calor, ese calor calienta agua, el agua genera vapor, el vapor mueve una turbina y la turbina genera electricidad. Pero la otra forma, que obviamente todavía estamos por desarrollar, aunque hay proyectos muy avanzados como el proyecto ITER, por desarrollar una central nuclear de fusión, o sea, por tener un pequeño sol
artificial en el planeta Tierra, que esto todavía no lo hemos conseguido, pero el Sol lo que genera es al contrario. Cuando se unen dos átomos también se libera energía y a partir de ahí es una fuente, además es una fuente muchísimo más limpia, genera muchísimos menos recursos, muchísimos residuos y es prácticamente inagotable, con lo cual quiero decir, empecemos por, yo te he dicho dos cosas, casi estamos inexplorados y segundo, tenemos una fuente inagotable que en este momento estamos muy lejos de utilizar en su totalidad, que es la energía que nos proviene del Sol y con energía, sí, somos capaces de generar muchísimas cosas. Me vas a decir, oye, es que no tenemos agua. Hombre, ¿cómo que no tenemos agua? Si lo que hay en este planeta es sobre todo agua, si todos somos agua. Y el agua, con energía, somos capaces de tratar ese agua, somos capaces de sacar la sal del agua del mar y somos capaces, además, con energía, de mover esa agua al sitio del planeta que más nos convenga. Y somos capaces de convertir, y tenemos tecnología para convertir un desierto en absolutamente un vergel. Sería estupendo que tengas razón, vaya. No, es que es indiscutible. Pero claro, yo lo que entiendo... Dime sí. En qué falla el razonamiento. No, el razonamiento me parece que está bien, solo que entiendo que es una cuestión de las tecnologías disponibles. Si tenemos capacidad de extraer energía del sol o no, porque tenemos esas... Ya lo ves, en España teníamos el día del apagón, casi el 80 o por alrededor del 80% de la energía provenía de placas solares, provenía del sol. Otra cosa es que la red eléctrica que distribuía esa energía generada por las placas solares estuviera preparada para distribuir energía proveniente de esas fuentes, que eso es otro tema muy complejo técnicamente, pero que está clarísimo que no estaba preparada y que además muchos ingenieros habían avisado y habían comentado y habían levantado la mano diciendo, oye, con cuidado, que esto genera la energía solar es una energía que asíncrona, es difícil de sincronizar con la red, esto genera perturbaciones, la energía solar genera energía eléctrica continua, la red se distribuye energía eléctrica alterna, hay que conectar toda esta serie de placas, todo eso tiene una serie de dificultades y no es que técnicamente sea imposible, pero lo que sí que tienes que tener es las redes preparadas para soportar la energía en función de las fuentes en las que los generan. Con lo cual, Vale. Energía, capacidad de generar energía de diferentes fuentes hay muchísima, ya te digo, en el entorno de la energía nuclear, pues que además está avanzando de forma brutal, desde nuevos combustibles como por ejemplo el torio hasta nuevas fuentes de obtener el uranio, como por ejemplo los chinos que ya son capaces de obtener uranio, que además uranio, digamos, la cantidad de uranio que necesitas para generar electricidad es pequeñísima, o sea, 5 gramos de uranio equivalen a miles de kilos de carbón, la capacidad energética que incluye incluido, con lo cual yo esto de que esto cuando yo era pequeñito, cuando yo iba a la EGB y al BUB y a estas cosas, pues nos decían que el petróleo se iba a acabar. Y en cambio hemos ido descubriendo petróleo por todos lados. Incluso hay un ministro del petróleo de Arabia Saudí que dice que la edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras y la edad del petróleo no se acabará porque se acabe el petróleo, se acabará porque aparecerán formas más eficientes o energías más eficientes, más útiles, menos contaminantes, lo que sea, porque habremos mejorado, pero no porque el petróleo se vaya a acabar. Entonces, ¿por qué todo este discurso político? ¿Es que obedece a ciertos intereses? ¿Es por ignorancia de los que están gestionando pues estos sectores? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, yo diría que hay ¿Por qué no se contempla? Yo diría que hay un poco de todo, ¿vale? Ajá. Que hay un poco de todo, pero está claro que una de las formas, que ha funcionado así a lo largo de la historia de la humanidad es para controlar a la gente, es la generación de miedo, el miedo y la ignorancia. De los que mandan, pues yo te diría que hay algunos que no tienen absolutamente ni idea de lo que hablan, y que mucha gente está en ciertos cargos porque están afiliados a ciertos partidos. Yo te diría que esto es una cuestión transversal, no vamos a decir concretar en ninguna partido ni en ninguna
corriente determinada, sino que esto pasa, todo el mundo tiene tendencia a colocar en los sitios pues a los que cree que son los suyos, es algo intrínseco en la política, en vez de colocar a la gente más preparada, más eficiente, que digamos sería lo adecuado, y obviamente la gente con conocimientos técnicos adecuados y con capacidad de gestión, que a veces los conocimientos, tú puedes tener muchos conocimientos técnicos, pero no tienes por qué ser un buen gestor a la vez, con lo cual digamos son perfiles que son complicados, pero que obviamente creando un buen equipo tú puedes cubrir tus carencias. En cuanto a los recursos que crees que están más infrautilizados actualmente, ya hablabas de algunas de la energía solar, pero ¿cuáles dirías que son los principales sectores? Yo te diría que, por ejemplo, para mí, que como te comentaba, para mí un tema absolutamente básico es la generación de energía. Yo creo que en estos momentos el gran reto de un país como España es que tendría que tener bien claro el modelo energético, de dónde obtiene la energía, cómo lo obtiene a medio y a largo plazo, no a corto, pero obviamente tenemos, pues mira, y generalmente pues no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta, no generalmente sino siempre, pues obviamente lo importante es tener un mix de soluciones y un mix y usar un mix de tecnologías, ¿no? Entonces, hombre, tenemos obviamente la energía solar, tenemos la energía nuclear, tenemos, por ejemplo, un campo con el cual prácticamente nos ha trabajado y que podemos mejorar mucho, es el tema de la geotermia. Por cierto, otro tema que tenemos absolutamente inexplorado es que tenemos debajo de nuestros pies, porque somos capaces de profundizar muy pocos kilómetros en la corteza terrestre. Claro. Muy pocos, con lo cual parte del mensaje de que el planeta está inexplorado es porque obviamente el subsuelo permanece muy inexplorado, porque no nos atrevemos a ir muy hacia el fondo. Y el planeta tiene un radio y un diámetro considerable. Pero Agustín, ¿y crees que se pueda...? Aparte, otro, por ejemplo, el hidrógeno natural. Se están descubriendo pues bolsas de hidrógeno natural. Crear hidrógeno de forma artificial es muy caro y muy costoso desde un punto de vista energético, pero en cambio resulta que también hay bolsas de hidrógeno natural. El no renunciar a explotar estos recursos no significa que no haya que utilizar obviamente las energías renovables, ni que estemos en contra de la energía, de la economía circular y del reciclaje de los materiales. O sea, son dos cosas que son absolutamente complementarias. Aquí lo que, digamos, de alguna forma pues reivindico es que usemos el sentido común, pero sobre todo que no seamos catastrofistas, que no seamos apocalípticos, que no seamos pesimistas. Sin embargo, o sea, ¿crees que hay maneras de explorar siendo lo mínimamente invasivos? Porque ahí en la naturaleza pues existen otros seres vivos, tiene sus propios equilibrios y sus... ¿no? Y no te estoy diciendo que no los mantengamos, al contrario. Sí, no, pero claro, la cuestión es que se plantea este desafío, ¿no? El de poder explorar o obtener recursos de la naturaleza siendo lo más respetuoso posible con ella y lo mínimamente invasivos, teniendo en cuenta cierto tipo de técnicas. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar un tema. Ya ves que yo no tengo ningún problema en abordar temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la minería del carbón. ¿Vale? Minería del carbón. Quiero decir, tiene un problema, es cómo se está haciendo, o cómo se hacía, o cómo se ha hecho históricamente. Tiene un problema gravísimo. La gente que va ahí a sacar carbón para que nosotros podamos tener calefacción o para que se puedan mover las fábricas, hombre, se pone enferma y se muere. De una cosa que se llama silicosis. ¿Vale? Bueno, eso debe estar hasta ahora. Tú puedes mandar robots a sacar el carbón. Perfectamente. Y tú dices, no, pero es que además este carbón, cuando yo lo quemo en una central térmica, pues obviamente con la tecnología actual y con la solución actual en la mayoría de sitios, no en todos sitios, expulsa pues una serie de elementos que después se genera una lluvia de azufre o se expulsa exceso de CO2. De entrada del CO2 sirve para que las plantas vivan, porque para hacer la fotosíntesis hace falta CO2, pero lo que nos están diciendo es que
hay técnicas que llaman de captura de carbono y que las centrales pueden no lanzar el CO2 y todos esos elementos contaminantes y polución, que realmente la polución es un problema. No tienen por qué lanzarla a la atmósfera, sino que la pueden capturar y la pueden procesar o la pueden volver a almacenar en las minas de donde ha salido el carbón. La capacidad además de la naturaleza para regenerarse pues es demostrada. Haz una carretera en la Amazonia y no la mantengas y la selva se te va a comer la carretera en menos de lo que aparenta. El río Támesis no había ni un pez y hemos sido capaces de recuperar la fauna del río Támesis y se puede volver a pescar en el río Támesis. O sea, que las cosas obviamente pero las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer a lo bruto y rompiéndolo todo, o se pueden hacer adecuadamente y después está claro que después se pueden regenerar. Está claro que no es lo mismo una mina a cielo abierto que una mina con galerías. Y así un montón de cosas, pero tampoco nos engañemos. El coche eléctrico, la batería es tremendamente contaminante y las baterías son unos cacharros muy peligrosos. En mi vida profesional te aseguro que los disgustos más grandes que me he llevado ha sido porque me ha dejado colgado una batería. Además, son complicadas de reciclar. Sí, muy complicadas. Las baterías de litio y tal son complicadas de reciclar. Y en cuanto al debate sobre las centrales nucleares, esta oposición que ha habido tan férrea, ¿no? Esta cruzada contra las centrales nucleares, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Vamos a ver, es verdad que ha habido muchísimo un debate muy debido, que ha encontrado en dos accidentes muy grandes, que si quieres podemos comentar perfectamente, apoyo, ¿vale? El accidente de Chernobyl, el segundo es el accidente de Fukushima, que son absolutamente diferentes uno del otro, ¿vale? Uh-huh. Y obviamente y además en una cosa muy clara, que es la bomba atómica. Obviamente, como todas las tecnologías, que es como todo en esta vida, lo que es capaz de generar muchísima riqueza y muchísima prosperidad, como es la energía nuclear utilizada para generar electricidad, pues mal utilizada, genera desgracias absolutamente terribles, ¿no? Entonces, hombre, pues que tú te puedes recibir un misil y te destruyan una ciudad entera como Hiroshima y Nagasaki, pues obviamente es una tragedia y obviamente te tiene que poner en guardia respecto a esta tecnología. Eso es absolutamente indiscutible. Después pues ha habido accidentes, pues que es que generar mucha electricidad es muy complicado y es que hay muchísima energía y la tienes que gestionar. Uh-huh. Y hay que gestionarla de forma absolutamente profesional, ¿no? Entonces yo te voy a hacer una pequeña respecto al tema de Chernobyl. Bueno, de entrada, las centrales nucleares occidentales y las centrales nucleares soviéticas son completamente diferentes. Las centrales nucleares occidentales son intrínsecamente estables y seguras, mientras que las centrales soviéticas, en concreto la de la generación de Chernobyl, eran intrínsecamente inestables. Mira, en Chernobyl te explico muy fácil lo que pasó, sin entrar en demasiadas consideraciones estrictamente técnicas, sino intentando que todos nuestros oyentes y todo el mundo que no tenga incluso ni siquiera una base en ingeniería sea capaz de entenderlo. Mira, en Chernobyl lo que estaban haciendo era una prueba, ¿vale? Está perfectamente documentado. Una prueba que estaban intentando arrancar la central sin soporte de energía externa. Y eso después lo comentaremos, porque parte de lo que ha dicho el presidente del gobierno respecto a que las nucleares fueron un problema el día del apagón, si quieres después también te lo comento. Uh-huh. ¿Vale? Estaban haciendo una prueba. Ellos pretendían poner en marcha la central sin el soporte de energía externa, pues para hacer funcionar las bombas que hacen funcionar el circuito primario y el circuito secundario del agua para refrigerar. Al final, en la vasija del reactor se genera un calor brutal, ese calor de ahí lo tienes que sacar y para sacarlo haces circular agua, ¿no? Uh-huh. Entonces hay unas barras
en concreto las de Chernóbil en barras de grafito, que lo que hacen es moderar la reacción atómica que se está produciendo en la vasija, absorbiendo parte de los neutrones y de los elementos que se producen ahí en la reacción para moderarla. En Chernóbil lo que hicieron fue levantar todas las barras de control a lo bestia para generar suficiente energía como para autoarrancarse. En milisegundos, y yo he visto las gráficas y me he leído los artículos, en milisegundos se perdió el control y se produjo una explosión atómica. Además, esa explosión atómica, con una liberación de muchísimos elementos contaminantes y de muchísima radiación, no queda contenida, porque las centrales, aparte de la inestabilidad propia, y especialmente cuando la central está en los primeros estadios de arranque y produciendo relativamente poca energía, aparte de eso, los rusos iban de baratos, iban a hacer, eran chapuceros, no nos engañemos, y entonces no había ni siquiera edificio de contención. Tú sabes, en las centrales occidentales tenemos este gran edificio de contención de hormigón armado, dentro del cual se ubica el reactor. Pues ahí no, con lo cual aquello, al pegar una explosión, se libera un montón de electricidad. Pero es que esos señores habían desconectado, para hacer esa prueba habían desconectado todas las medidas de seguridad, se habían saltado todos los protocolos. Es que estaban jugando. Fue un error humano. Es que estaban jugando, o sea, fue un error provocado. Pero menuda negligencia, madre mía. Bueno, lo que pasa es que ahí la gente quería ponerse una medalla y quería que el partido le premiara y quería que su jefe le dé esto y un montón de cosas. Y un montón de factor humano que también hay que tener en cuenta. Que también hay que tener en cuenta. El caso de Fukushima es absolutamente diferente, ¿vale? La gente dice, no, de aquello también explotó, yo vi por la tele cómo hacía pum. Sí, pero no explotó el reactor, ¿vale? ¿Qué pasa en Fukushima? En Fukushima, recordemos que hay un terremoto de grado 9, algo, o sea, uno de los mayores terremotos que ha habido nunca, entonces la central sufre el terremoto, la central entra en parada segura, o sea, caen todas las barras de control, se para la reacción atómica, pero esto en una central nuclear no es suficiente, porque queda en la vasija muchísimo calor, y ese calor pues hay que sacarlo de ahí, porque si no se puede fundir el uranio. Esto pasó una vez en una central norteamericana que se llama de las 3 millas. Lo que tienes que seguir refrigerando. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En las centrales nucleares hay unos grupos electrógenos, los mismos grupos electrógenos que le han salvado la vida a no sé cuantísima gente en los hospitales españoles cuando ha habido el apagón hace una semana. Pues estos grupos electrógenos entran en funcionamiento, empieza a refrigerar la central, pero después del terremoto que viene un tsunami. ¿Estaba la central preparada para soportar un tsunami? Sí. Habían hecho un diseño y habían puesto unas barreras, porque la central de Fukushima está al lado del mar, unas barreras para protegerse frente a tsunamis, pero no frente a un tsunami de las características tan grandes que sucedieron debido al terremoto de intensidad extraordinaria. El agua pasa por encima de las protecciones del contra tsunami y ¿qué pasa? Que daña los grupos electrógenos. Al entrar el agua entre los grupos electrógenos se paran, dejan de producir, las bombas que estaban refrigerando el reactor dejan de funcionar, ahí se produce muchísimo calor. Este calor, además, lo que hace es generar una burbuja de hidrógeno dentro del edificio de contención, y lo que vemos en las imágenes de los vídeos de esto es la explosión de la burbuja de hidrógeno que por exceso de calor se había creado en el interior de la central de Fukushima, en el edificio de contención. Además, esa central de Fukushima era una central de diseño de casi primera generación, y las barras del combustible gastado, que por ejemplo en Ascó o en todas las centrales españolas están en un edificio al lado, auxiliar,
estaban justo en la piscina, justo encima del reactor. La explosión daña eso y daña las piscinas pierden el agua, porque una columna de 7 metros de agua evita que tú puedes pasarte por encima, está el combustible ahí gastado. Yo he pasado por encima de un reactor abierto con los 7 metros de agua y ahí no te llega nada de radiación. Y yo llevaba el dosímetro, para saber si me comía radiación, con el aparato si me comía radiación o no me comía radiación. Entonces, claro, ahí se produce una fuga de radiación, pero no hay una explosión del reactor, no hay una explosión nuclear en Fukushima. De hecho, aquí podemos observar además la diferente reacción a este accidente de los japoneses y de la señora Merkel, que también es un tema muy interesante, ¿vale? Los japoneses dicen, bueno, esto es un tema muy serio, nos paramos, paro todas mis plantas nucleares, las repaso todo, las no sé qué, y ahora las están volviendo a poner en marcha, ¿vale? Señora Merkel dice, esto es no sé qué, y cierro todas las plantas, que aquí un poco vamos a remolque de lo que han hecho, pero España y Alemania son los únicos países que en estos momentos han decidido cerrar la energía nuclear. El señor Macron aquí al lado, en Francia, él ha decidido, al contrario, empezar a hacer hay centrales de nueva generación, porque digamos las centrales que ahora tenemos funcionando en España son centrales, podríamos llamar, de segunda generación, pero ahora iríamos bien por la cuarta, y la tecnología nuclear ha avanzado de forma absolutamente brutal, como te comentaba al principio, desde nuevos combustibles como el torio, como centrales refrigeradas por sales, por sodio principalmente, como minicentrales nucleares. Tú piensas que hay reactores pequeñitos que los ponen en un transatlántico, le ponen ahí unos cuantos gramos de uranio y durante toda la vida útil del barco no es necesario recargar. Para los centros de datos y la inteligencia artificial, pues Meta, Amazon, que esto está Google, generando un consumo que la gente no suele ser consciente. Todos estos señores están pensando en poner mini centrales o pequeñas centrales nucleares al lado de sus centros de datos, claro, para alimentarlas, porque las centrales además ¿Qué pasa con una central nuclear? Eso es importante respecto a la polémica que hemos tenido con que si ayudaron o no ayudaron a recuperar las centrales el apagón. Vamos a ver, una central nuclear no es lo mismo que una presa hidroeléctrica, ¿vale? Una turbina alimentada por el agua de un pantano la pones en funcionamiento abriendo el grifo y aquello empieza a funcionar, y además es muy fácil de graduar. Oye, abres más grifo o abres menos grifo, generas más electricidad o menos electricidad. El caso de una nuclear es un tema mucho más serio, y sobre todo las de agua a presión, que son la mayoría de las centrales del parque español y la mayoría y yo diría que casi todas las centrales francesas, ¿no? Que es que la curva de pendiente para ir teniendo cada vez más carga tiene que ser muy suave, y tú tienes que ir entrando la central en la red de forma muy, muy suave, ¿vale? Con lo cual, no es que no pudieran entrar a soportar, sino es que tienen un periodo de entrada completamente diferente de lo que es la entrada de una central hidroeléctrica, que la enchufas directamente y empiezas a generar electricidad. O sea, cuidado. O sea, todas las tecnologías tienen ventajas y todas tienen inconvenientes, y nada es perfecto. Estamos en el planeta Tierra, que los primeros que no somos perfectos somos nosotros, que aquí nos morimos todos. Ya. Y disculpa si hago un poco de deriva igual en temas absolutamente un poco de más técnicos, pero yo creo que obviamente no, está bien para que lo tenemos comprendamos. que tener claro, ¿no? O sea, que las cosas no son fáciles, pero que el ser humano es un genio, que somos capaces de hacer verdaderas virguerías, y que esto de que se va acabar el mundo, no, el principal problema somos nosotros mismos, no el planeta. Agustín, se nos termina el tiempo, pero yo casi que me quedaría con esta última reflexión, ¿no? La de ser un poco más optimistas y confiar en nuestra capacidad de innovación para poder tener calidad de vida sin cargarnos este fantástico planeta que es nuestro hogar. No nos lo vamos a cargar. Pues aquí queda dicho. Muchas gracias, Agustín, y hasta la próxima.